Chicos, buenos días. El día de hoy vamos a trabajar el tema de ríos, ¿ya? Entendamos y recordemos que cuando hablamos de ríos estamos hablando de corrientes de agua que se van a desplazar por la superficie continental, ¿no es así? Y que se caracterizan a su vez porque estos ríos pueden tener su origen en las altas cordilleras, en los deshielos formados por pues estos glaciares, ¿no? Y también van a realizar su recorrido hasta desembocar, podría ser en el mar, podría ser en un lago mayor o podría ser en otro río de mayor extensión, ¿correcto? Veamos por aquí cuáles son las características que vamos a encontrar respecto de lo que vendría a ser, pues, ya los ríos y la ciencia que lo estudia. En primer lugar, debemos saber que la ciencia que se encarga de estudiar a los ríos, los lagos, los riachuelos, las cascadas, etcétera, habría de ser la hidrografía, así se llama, ¿ya? Es una ciencia que describe todas las características de las aguas existentes sobre la superficie continental, ¿ya? Obviamente estudia su localización, sus condiciones fisiográficas, al igual que también, ¿no? Hace referencia a el aprovechamiento que tendríamos que darle al recurso hídrico. Debemos también recordar que el recurso hídrico disponible para el ser humano es bastante reducido en el planeta, ¿no? Sabemos que las aguas dulces solo representarían el 3% del total de aguas que hay a nivel de todo el planeta. Vemos por aquí lo siguiente, miren chicos, dentro de este planisferio, ¿no? Que muestra a todos los continentes del planeta, observamos pues que la distribución de agua en el planeta es bastante desigual. Hay continentes como por ejemplo el continente americano que tienen una gran cantidad de recurso hídrico. Cuando yo digo hídrico me refiero al agua disponible, aprovechable para actividades como la agricultura, la industria, la minería, pero también para el consumo humano. ¿Ya? Fíjense ustedes que de toda América es América del Sur el que contiene el 20,9% del total de agua disponible que hay en el planeta. Ya, le sigue en porcentaje América del Norte. Luego tenemos a Asia con el 9,9%, Europa con, al igual que Asia, también Australia y Oceanía, Europa con 9,7% y África, ¿no? Pues en la parte sur con 7% y en la parte norte y central con 4,5%. Entonces, si te preguntara, ¿no? ¿Qué parte del planeta es el que contiene menor volumen de recurso hídrico? Tu respuesta sería África, ¿no? En África, sobre todo norte y central, en donde vamos a encontrar, pues, a los desiertos, también vamos a encontrar áreas en donde hay población humana, pero esa población padece problemas de falta de lluvias, suelos áridos y por lo tanto pocas posibilidades de producir sus alimentos. ¿Ya? Esa es una situación a la que se tienen que enfrentar en el día a día. ¿Ya? Veamos entonces por aquí lo que nos corresponde el día de hoy, que vendría a ser los ríos. ¿Ya? ¿Cuáles serían las características de los ríos? ¿No? Como ya hemos dicho hace un ratito, los ríos van a ser corrientes de agua, ¿no? Corrientes continuas de agua, pero en este caso estamos hablando de agua dulce, ¿correcto? Que van a discurrir sobre la superficie terrestre, ¿correcto? ¿Cuál es la importancia de los ríos? Bueno, los ríos obviamente nos van a poder proporcionar el recurso hídrico para poder desarrollar nuestras diversas actividades, como también para poder abastecer nuestra necesidad básica alimentaria, pero también recordemos que los ríos son agentes erosivos. Los ríos van a erosionar el relieve y al erosionar van a llevar a cabo la construcción de paisajes, como por ejemplo vendría a ser pues los cañones, ¿no? Al igual que ellos los pongos, de los cuales ya nosotros hemos hablado en las clases anteriores, ¿no es así? Asimismo también recordemos pues que pueden formar llanuras aluviales o valles, donde la presencia de restos orgánicos es muy importante para ese suelo que se vuelve fértil y donde se puede desarrollar la agricultura. ¿Ya? Entonces, recordemos que ahí donde hay un río, también podemos encontrar suelos fértiles aptos para la agricultura. ¿Ok? Ahora, veamos algunas características del río, ¿no? Por ejemplo, si me preguntan origen o naciente, obviamente está haciendo referencia
al lugar donde nace un río. No se olviden, ¿ah? Cuando me dicen, ¿cuál es el origen de un río? Yo tengo que hacer referencia al lugar en donde nace el río. Ahora, ¿dónde puede nacer el río? Puede nacer en un lago, ¿ya? O una laguna, puede nacer en los deshielos, ¿no? De los nevados, de los glaciares, puede nacer en un manantial, ¿no? En aguas subterráneas, por ejemplo. También puede ser que se formen por lluvias intensas, entre otros factores más, ¿no? Como por ejemplo, otro río también puede dar lugar al nacimiento, pues, ¿no? De, digamos, un río secundario, ¿ya? Y si me preguntan a mí dónde se encuentra su desembocadura, ¿no? Si me hablan de boca o desembocadura de un río, yo tendría que hacer referencia de que se trata del lugar en donde termina el recorrido del río. Por ejemplo, hace un rato, ¿no? Ustedes comentaban, ¿no? Cuando les pregunté, ¿qué es un río? Y respondieron, son corrientes de agua, ¿no? Que desembocan en el mar. Al decir desembocan, están haciendo referencia al lugar en donde hace su último recorrido el río. ¿No es verdad? Ahora, según cómo desemboca el río, puede formar un estuario, miren acá, ya vamos a activar el puntero láser, ya puede formar un estuario, ojo, anoten, o puede formar un delta. Profesora, ¿qué es un estuario? Miren, la primera imagen que ustedes están observando por acá hace referencia a un estuario, ¿ya? Fíjense ustedes, miren, cómo desemboca el río por el mismo canal, ¿no es verdad? Ahí, con la misma característica del canal. En cambio, el delta es la segunda imagen. Fíjense qué pasó aquí, miren. El río, antes de desembocar, se abre, ¿no? Se bifurca y se abre, como si fueran, ¿no? Una red, es así, como si fueran los dedos de una mano, ¿ya? Y en el proceso van a ir depositando material aquí, miren, esta zonita donde está el cursor, ¿no? Entre ramificación y ramificación van a ir depositando material. ¿Qué material, profesora? Obviamente el material que transporta el río, como sería pues lodo, restos orgánicos de plantas y animales, rocas, etc. ¿Ya? Y aquí puede formar, por ejemplo, un valle, ¿ya? Un valle de tipo aluvial, ¿ya? Veamos por aquí que es un estuario. Dice, se caracteriza porque su desembocadura se da en un solo canal. Como ustedes están viendo aquí, desemboca en un solo canal, ¿ya? Lugar, dice, donde el río entra en contacto con el mar. ¿Correcto? Por ejemplo, ¿qué río desemboca en forma de estuario? La gran mayoría de los ríos de la costa peruana, ¿ya? El río Rímac, el río Chillón, el río Lurín, desembocan en forma de estuario, o sea, por un solo canal. El delta, por otro lado, dice, es la desembocadura en varios canales formado, dice, por material acumulado por el río en contacto con el mar. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Ríos que forman deltas. Bueno, el delta del Nilo. El río Nilo es el segundo río, no te olvides, es el segundo río más largo del planeta. Estoy hablando del río Nilo. A ver quién me responde. ¿En qué continente se encuentra el río Nilo? A ver, chicos. Cultura general. ¿En qué continente se encuentra el río Nilo? ¿De En cuál? África, Miss. Claro, muy bien, Fernández, muy bien, Bizarreta, pues, ¿no? Muy bien, se encuentra en el continente africano, ¿ya? Y ese es, vuelvo a repetir, el segundo río más extenso del planeta, ¿no? Pero antes de desembocar en el mar Mediterráneo, el río Nilo forma un delta, como el que ustedes están viendo por acá, ¿ya? En donde desde la antigüedad se ha desarrollado, pues, de forma exitosa actividades como es el caso de la agricultura. ¿Ya? Muy bien. Veamos otra característica más. A ver, profesora, ¿cuáles son los elementos de un río? Cuando me hablan de elementos de un río, pues podemos hacer mención, por ejemplo, de lo que vendría a ser el río principal. Fíjense aquí dice, es el río colector, ¿ya? El colector en común. El río principal es el río más grande, como ustedes están viendo por acá, ¿ya? Es aquel río que tiene su origen por lo general en las altas montañas, ¿ya? Y hace un recorrido por un territorio bastante extenso, que puede empezar en 5.000 metros sobre el nivel del mar y puede ir, como ustedes están viendo aquí en la gráfica, puede desembocar en el mar, ¿ya? O sea, hace un recorrido de 5.000 metros a 0 metros, ¿ya? Es un viaje largo, ¿correcto? Ese es el río principal. Pero además de un río principal, también hay ríos secundarios. ¿Ya? Uno de estos ríos secundarios es el llamado afluente. ¿Ya? Ojo, anota, afluente o tributario.
¿Qué es esto, profesora? Mire, fíjense aquí, es un río secundario más pequeño que va a alimentar con sus aguas al río principal, ¿no? Fíjense aquí, miren, hay un río más chiquito, ¿no? Que está llevando sus aguas hasta el río principal, ¿no? Como el que te conté hace un rato, ¿no? El río Guayaga, ¿no? El río Guayaga no es tan pequeñito, pero es un río afluente del Marañón, ¿no? O sea, sus aguas alimentan al Marañón. Otro caso, por ejemplo, podría ser el río Santa Eulalia, que alimenta con sus aguas al río Rima. ¿Ustedes han visitado la zona de Santa Eulalia, que está en el sector este de Lima, ¿no? Cuando, por ejemplo, tú vas, ¿no? A Chosica, Santa Eulalia, ¿no es verdad? Todo eso está en la zona este de Lima, ¿no es así? Ya, ahí tenemos a un río, ¿correcto? Que es llamado así Santa Eulalia, que es el afluente del río Rima, ¿ok? Bien, ese es el afluente, ¿no? El tributario también se le llama. Pero así como hay afluentes que con sus aguas alimentan al principal, también hay otros ríos llamados efluentes, ¿ya? Ojo, efluentes, o también llamados emisarios. ¿Qué son? Son ríos, dice, que sacan aguas del río principal o colector común, ¿ya? Dice, pero no están presentes en todas las cuencas. ¿Qué quiere decir? Que no todos los ríos tienen efluentes. Algunos ríos tienen efluentes, solo algunos, ¿correcto? Y fíjense aquí, también es un río pequeño que saca parte de sus aguas del río principal, miren, y lo desplaza hasta llegar al mar. Puede ser, ¿no? Ese es el caso de un efluente, ¿correcto? Asimismo, otro elemento importante que nosotros vamos a encontrar sería el siguiente. Bien, la otra parte o el otro elemento que nosotros tenemos que mencionar respecto de un río sería el Divortium aquarium. ¿Ya? Obviamente esto no está en español, está en latín, ¿ya? En español sería divisoria de aguas, ¿correcto? Que hace referencia a las zonas altas de la cordillera, en donde nace, ¿no? El río, pero también ahí vamos a encontrar las zonas altas de las montañas y las cordilleras que dividen a una cuenca de otra. Profesora, ¿qué es una cuenca? Es todo el territorio por donde se va a desplazar el río principal y los ríos secundarios, ¿ya? Generalmente ese río principal grande está separado de otros ríos gracias a la presencia de terrenos elevados. ¿Ves? Son como, digamos, unas fronteras, ¿correcto? Y el Divortium aquarium es eso, la divisoria de aguas, ¿ya? Por ejemplo, a ver, el río Rima, ¿dónde nace? Nace en la cadena occidental de los Andes del Perú. ¿Ya? Profesora, el río Rima podría desplazar sus aguas hacia la zona de la sierra, o sea, en vez de viajar hacia la costa, podría llevar sus aguas hacia la zona de la sierra, hacia el interior del país. No, naturalmente no lo podría hacer. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el río, miren, si esta es una montaña, supongamos que esta es una montaña, ¿no es verdad? Si esta es una montaña, el río Rima tiene su origen en este lado de la cordillera, ¿ya? En el lado occidental, ¿correcto? Y de aquí corre hacia el mar, ¿correcto? Ahora, para este otro lado de la cordillera, para este lado, está la región andina, ¿ya? En este sector vamos a encontrar, ¿no? A los valles de la región andina, ¿correcto? Entonces, ¿qué separa al río Rima de la región de la sierra? La cordillera de los Andes. ¿Qué sería la cordillera de los Andes? La cordillera de los Andes sería el Divortium aquarium, ¿ya? La divisoria de aguas, ¿ok? Ese sería el Divortium aquarium. ¿Qué más podemos saber respecto de los ríos? A ver, si me preguntan cuáles son las partes de un río, yo diría, pues, el río tiene partes como su cauce, el caudal y el curso, ¿ya? ¿Qué es el cauce? El cauce vendría a ser, dice aquí, el terreno hundido por el que discurre el agua del río. El cauce también podría ser llamado así, cavidad, ¿ok? Es la cavidad por donde vamos a ver que se desplazan las aguas del río, ¿correcto? Por ejemplo, ¿no? Si hiciéramos nosotros un trabajo de campo, ¿no es así? Vamos a hacer un experimento, ¿no? Vamos a salir, ¿no? Imaginariamente del aula, ¿no? Y nos vamos a dirigir hacia, en el caso de la zona norte de Lima, al río Chillón. Ya, entonces yo los llevo hasta el río Chillón, ahí nos ubicamos a orillas del río Chillón y les pido a ustedes, ¿no? A ver, señálame cuál es el cauce del río.
¿Tú qué vas a decir? A ver, el cauce, ¿qué sería el cauce? La cavidad, pues, ¿no? La abertura, ¿correcto? Ese terreno hundido por donde corren las aguas del río, vuelvo a repetir, se llama cauce. ¿Ya? ¿Qué es el caudal? Si te pregunto, a ver, ¿cuál sería el caudal? ¿Qué vas a señalar tú? El caudal, vas a decir, es la cantidad de agua que lleva el río. ¿Correcto? ¿Qué es caudal? Cantidad de agua que lleva el río. ¿Ya? A ver, un río va a ver que su caudal puede modificarse durante el año. ¿Correcto? Vuelvo a repetir, durante un año el caudal de un río puede variar. Por ejemplo, te pregunto yo, ¿en qué estación del año el río Chillón presentará mayor volumen de agua? Bien, chicos, entonces cuando nosotros hablamos de lo que es el caudal, no se olviden ustedes que estamos haciendo referencia de la cantidad de agua que lleva o transporta un río. ¿No es verdad? Pero como ya habíamos comentado, hay épocas del año en las que los ríos tienen mayor volumen de agua, ¿no? Y ustedes muy bien han respondido de que la época en la que llevan mayor volumen de agua está relacionada con las lluvias. En este caso, dentro de nuestro país, vendría a ser en la temporada de verano, en la que los ríos tienen mayor caudal. ¿Ya? Entonces, a la época en la que el río tiene mayor cantidad de agua, se le conoce con el nombre de crecida, ¿ya? Y a la época en donde el río tiene menor caudal, menor cantidad de agua, se le conoce como estiaje. Entonces, pregunto yo, si la época de crecida se presenta en verano, pregunta, ¿la época de estiaje en qué estación del año se presentará? A ver, chicos, los leo. Muy bien, Chati. Durante la temporada de invierno, ¿no es verdad? Claro. En invierno es la época en la que los ríos van a tener menor cantidad de agua. ¿Ya? Eso es lo que yo debo saber respecto al caudal. Lo otro que también debo saber, chicos, es lo siguiente. Tengo que saber respecto de lo que es el régimen. ¿Qué es el régimen? El régimen es la variación del caudal de un río durante todo el año. ¿Ya? O sea, en un año, ¿cómo varió el río? ¿Varió fuertemente su caudal o varió ligeramente? Ya, yo debo saber eso. Entonces, si por ejemplo ocurre que durante los 12 meses del año el río siempre va cargado y siempre lleva abundante agua, ¿ya? Puede ser que en verano tenga un poco más de agua que en invierno, pero todos los meses del año está cargado. ¿Ya? A esos ríos se le conoce con el nombre de ríos de régimen regular, ¿ya? Así como ustedes están viendo por acá. ¿Ya? Vamos a ver. Estos serían los ríos de régimen regular. En cambio, si yo noto, ¿ya? Que más bien durante el año hay una fuerte variación de su caudal, hay una época en la que tiene mucha agua y otra en la que está casi vacío, ¿ya? Entonces ahí estoy frente a un río de régimen irregular, ¿ya? A ver, profesora, no entiendo. ¿A qué ríos, por ejemplo, se le podría decir pues que son de régimen regular? En este caso, sí, vamos a ver por acá, si yo quisiera hablar de ríos de régimen regular, miren por aquí estoy colocando, aquí pondría a los ríos ¿de qué parte del Perú? A los ríos de la selva, ¿correcto? Los ríos de la selva, vuelvo a repetir, son de régimen regular. ¿Por qué? Todos los meses del año tienen abundante agua. Ejemplo, el río Marañón, el río Cayali, el río Guayaga, el Amazonas, ¿no es verdad? Son ríos largos y caudalosos todos los meses del año. ¿Ya? En verano tienen más agua incluso, ¿no? Que el resto del año, pero todo el año están cargados. Esos son ríos de régimen regular. En cambio, ¿dónde voy a encontrar yo ríos de régimen irregular? Bueno, ¿no? Si quisiera hablar de regiones, diría, los ríos de régimen irregular los podemos ubicar, miren aquí, ya lo vamos a colocar, por favor anoten, en la región de la, ¿en qué región? En la región de la costa, ¿ya? Ahí está. ¿Ya? En la selva tenemos a los ríos de régimen regular y en la costa a los de régimen irregular. ¿Por qué, profesora? Porque en la costa vamos a tener ríos chicos cuyo caudal es muy notorio en el año. O sea, en verano están bien cargados, tan cargados que hasta se desbordan, ¿ya? O sea, se salen de su cauce e inundan la zona que está alrededor. Pero hay otras épocas del año que tienen tan poquita agua que el río ni siquiera llega al mar. O sea, tiene tan poquito que lo poquito que hay se filtra y no llega al mar.
¿Ya? Esos son los ríos de régimen irregular. ¿Ok? Entonces no se olviden. ¿Ya? Si yo hablo de caudal, hablo del volumen de agua que transporta un río. Si hablo de régimen, hablo de la variación del caudal de ese río durante el año. ¿Ya? Muy bien. Otra parte, el curso. ¿Ya? ¿Qué cosa vendría a ser el curso de un río? Bueno, el curso de un río hace mención a todo el recorrido que hace el río, desde su nacimiento hasta su desembocadura. ¿Ya? O sea, desde donde nace hasta donde desemboca, ya. Todo el largo, ¿no?, que dibuja el río, todo el largo que dibuja, sería conocido como el curso. ¿Correcto? Ahora, dentro de lo que vendría a ser el curso de un río, chicos, podemos encontrar tres sectores. ¿Ya? No se olviden, por favor. ¿Ya? Acá tenemos al curso alto, que es donde nace el río. También se le llama naciente del río. Tenemos por aquí al curso medio y por aquí al curso bajo del río. Fíjense que el curso bajo es la zona en donde ya el río está haciendo el final de su recorrido y es por ahí por donde va a desembocar. Como tú sabes muy bien, puede desembocar en el mar, puede desembocar en el lago, ¿no? O en otro río, como habíamos dicho, ¿ya? Entonces, miren, ¿qué pasa en el curso alto? Acá nace el río, ¿no? De los hielos, pues, de los glaciares, o de una laguna de origen glacial, ya, puede ser ese caso. Por aquí recorre un territorio alto, que está a más de 5.000 metros, ¿ya? De altura, y de aquí va descendiendo, va bajando. ¿Ya? Es en esta parte del curso alto en donde el río va a circular con gran velocidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está en la zona de altura. Profesora, una preguntita. ¿Acá habrá gente? Bueno, un poquito más abajo, sí. ¿Y saben qué actividad se desarrolla aquí en el curso alto? El ser humano ha desarrollado la actividad de la minería en el curso alto de los ríos. ¿Ya? O sea, ya desde casi la parte superior de los ríos se da la contaminación de los mismos. Que también es aquí en el curso alto donde se construyen, por ejemplo, las represas de los ríos. ¿Ya? Son obras que sirven para poder reservar el agua de los ríos para usarlas en otras temporadas del año. ¿Ya? En el curso medio vamos a ver que hay un relieve más accidentado, ¿no? Porque generalmente baja, pues, ¿no? De los 4.000, 3.000, 2.000, 1.000 metros, así va bajando el río, ¿ya? Y es aquí, en este curso medio, en donde vamos a encontrar valles, ¿ya? Y es aquí en donde los ríos, por ejemplo, pueden erosionar, ¿ya? Los relieves, pueden formar cañones. ¿Te acuerdas que nosotros hablamos de los cañones en una clase anterior? Ya, esos cañones se forman en el curso medio, por lo general, de los ríos, ¿ya? Y acá en la parte baja es en donde se encuentra la población en mayor cantidad. Ojo, no te olvides, aquí en el curso bajo se levantan las ciudades, por lo general, ¿ya? Aquí es donde se instalan, pues, la población en gran número. Acá levantan también alrededor de los ríos, pues, fábricas, centros productivos, ¿no? Como valles, por ejemplo, agrícolas, etcétera. ¿Ya? Esa es la parte final, ¿no? Y aquí, pues, el río va a correr más suave, porque como es un relieve, ¿no? Más plano, entonces, pues, ¿no? Va avanzando ligeramente, y el cauce del río, que es la cavidad, tiende a ensancharse más. ¿Ya? Esa es la característica que va a presentar el río en todo su recorrido. Entonces, en la parte alta, nacimiento del río. ¿Qué actividad se desarrolla aquí? Minería. En el curso medio se construyen centrales hidroeléctricas. Acá también van a haber valles, como los valles interandinos, por ejemplo, del país. ¿Ya? Y en el curso bajo hay una mayor concentración de población. ¿Ya? Eso sobre todo pasa con los ríos de la costa. Y acá tenemos las cuencas, ¿no? La cuenca es, como te dije hace un rato, todo el territorio por donde va a correr, ¿ya? El río, ¿no? Tanto el río principal como los ríos secundarios. Y en una cuenca, o sea, en todo ese territorio por donde corre el río, chicos, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar, miren, elementos físicos, elementos biológicos y también elementos sociales, ¿ya? Ejemplo de elementos físicos, tenemos montañas, nevados, lagos, lagunas. Ejemplo de elemento biológico que forma parte de la cuenca de un río, ¿no? La flora, como el caso de los bosques, la fauna y los microorganismos también.
Y ejemplo de elementos sociales que vamos a encontrar en una cuenca hidrográfica, estaría ahí las ciudades, ¿no? La zona urbana o ciudades, ¿no? Los campos de cultivo, las zonas ganaderas, ¿no? Al igual que ello, las zonas mineras, ¿no? Las zonas industriales también. ¿Ya? Eso lo vamos a encontrar en todo el recorrido del río. Como hace un rato te decía, ¿no? Aquí cultiva, aquí se levanta la ciudad, ¿no es verdad? Aquí en el curso alto se construyen represas, etcétera, ¿no? Muy bien, ya eso sería la cuenca hidrográfica. Dice, es un área específica de la superficie terrestre en la que fluye el agua hacia un mismo punto, ¿no? Es decir, es todo, como te dije, todo el territorio por donde corre el río principal y los ríos secundarios que lo alimentan. ¿Ok? Profesora, una preguntita. ¿Cuál es la cuenca hidrográfica más grande del planeta? Ya. El río que forma la cuenca hidrográfica más grande del planeta es el río Amazonas. Entonces, la cuenca del Amazonas, chicos, ya, no lo tengo por aquí, la cuenca del Amazonas es la más grande que hay en el planeta. ¿Saben cuánto mide la cuenca del Amazonas? Mide 7 millones de kilómetros cuadrados y abarca pues un extenso territorio de Sudamérica. Miren chicos, aquí tenemos el mapa de la cuenca hidrográfica del Amazonas, ¿ya? Y toda esta área, fíjense ustedes, representa aproximadamente 7 millones de kilómetros cuadrados. ¿Ya? La cuenca del Amazonas, como te dije hace un rato, es la cuenca más grande del mundo. ¿Ya? Y el río Amazonas también es el río más grande, más largo del planeta. El Amazonas es el río más extenso, más caudaloso y más profundo que vamos a encontrar en el planeta. ¿Ya? No se olviden de eso. Profesora, pero ¿cuántos países forman parte de la cuenca del Amazonas? Bueno, aquí tenemos, miren, a los siguientes países. Perú, obviamente, donde nace. Acá también tenemos Colombia, ¿no? Perdón, esto es Ecuador, ¿ya? Ecuador por aquí, Colombia, ¿no? En esta parte nororiental, ¿ya? Esto sería el Brasil, ¿no es verdad? Aquí tenemos también territorio, por ejemplo, de Bolivia y el territorio también de Guayana, formando parte de lo que vendría a ser, pues, toda la gran extensión de la cuenca del Amazonas. Ya, y por aquí también tenemos un pequeño sector del territorio de Venezuela, ¿ya? Entonces, a ver, vamos contando. Perú 1, Ecuador 2, Colombia 3, Venezuela 4, Brasil 5, ¿no es verdad? Bolivia 6, y junto con ello, pues la región de Guayana, que sería 7. O sea, de todos los países que hay en Sudamérica, que en total son 12, 7 de ellos forman parte de la cuenca del Amazonas. ¿Ya? O sea, profesor, usted me está diciendo que el río Amazonas recorre todos estos países. No, esa es la cuenca. Y acuérdate que la cuenca está formada por el río principal más los ríos secundarios. O sea, ¿qué vamos a encontrar en Ecuador? Ríos afluentes del Amazonas o ríos que alimentan a otros ríos mayores que a su vez llevan sus aguas hasta el Amazonas. ¿Ya? Lo encontramos en Ecuador, en Colombia, en Bolivia, en Venezuela y en este sector que hemos mencionado. ¿Ya? En total, entonces, es la cuenca de mayor extensión que vamos a hallar en el planeta. ¿Ok? Entonces, hasta aquí hemos aprendido las características de los ríos, ¿no? Hemos hablado acerca de lo que es un río, ¿no? Hemos hablado acerca de lo que sería el río principal, los afluentes, los efluentes, la divisoria de aguas, ¿no? Hemos hablado acerca del caudal, del cauce, del curso de un río, del régimen, ¿no es verdad?, que puede ser regular o irregular, y hemos hablado de la cuenca. Y hemos dicho que la cuenca es toda el área que forma parte del recorrido del río, ¿no? Principal y los ríos secundarios. ¿Ya? La cuenca comienza ahí donde nace el río y termina ahí donde desemboca el río principal. Y hemos dicho que en esa cuenca hay diferentes elementos físicos, ¿no? Que pueden ser montañas, ríos secundarios, que pueden ser lagos, lagunas, ¿no? Elementos biológicos, ¿no? Como los animalitos, los árboles, las plantas, los microorganismos que hay en el lugar. Y elementos sociales que ya implica la presencia del hombre, ¿no? Cómo el hombre se ubica dentro de la cuenca.
Puede ser que se ubique explotando los minerales que encuentra en esa región, practicando agricultura, ganadería, ¿no? Levantando pues ciudades o también llevando a cabo el levantamiento de centros industriales. En conclusión, como el hombre ocupa gran parte de la cuenca de un río, el hombre contamina los ríos. De verdad lo contamina por las diversas actividades que hemos mencionado. Y consecuencia de ello es que muchos de los ríos que tenemos en nuestro país y también ¿no? muchos ríos del planeta son víctimas de un alto nivel de contaminación ambiental. Entonces se tiene que desarrollar programas de forma inmediata para que se pueda recuperar las características iniciales de los ríos, que quizás va a ser muy difícil lograr, pero sobre todo se tiene que desarrollar una política por parte de los gobiernos para que las empresas que trabajen en las cuencas de los ríos garanticen de que no van a contaminar a los ríos. Por ejemplo, las minerías, ¿no es verdad? O sea, ¿qué le pide el Estado peruano a la minera? Ya explota el mineral que hay, pero tienes que desarrollar proyectos de no contaminación, que no generen impacto ambiental. ¿Correcto? Y cuando las empresas mineras no lo hacen, entonces obviamente la población se levanta, protesta, ¿no? Frente al hecho de que pues su región haya sido víctima de contaminación. ¿Ya? Muy bien, entonces esto es lo que corresponde a lo que vendría a ser las características de un río. No olviden ustedes que el río más largo del planeta es el Amazonas, ¿no? Al igual que ello es el más caudaloso y el que forma la cuenca más grande. Y el segundo río de mayor longitud que vamos a encontrar en el planeta, pues sería el río Nilo, que se encuentra en el continente africano. ¿No es verdad? Profesora, y si nosotros hablamos de cuenca, ¿todos los ríos van a parar al mar? Bueno, cuando los ríos llevan sus aguas hasta el mar, se habla de una cuenca exorreica. Exo quiere decir fuera, o sea, sacas las aguas del continente y lo lleva al mar. Pero cuando estos ríos llevan sus aguas hasta un lago, ¿ya? Un lago interior, como por ejemplo el lago Titicaca, a estos ríos se les llama ríos de cuenca endorreica. Endo quiere decir adentro, ¿ya? Endo es adentro. Entonces, un río que forma una cuenca endorreica es aquel cuyas aguas no van al mar, sino se desplazan al interior del continente. Por ejemplo, llevan sus aguas hasta un lago mayor. ¿Ya? Hay que hacer esa diferencia. Y podríamos hablar de un tercer grupo todavía, llamado ríos de cuenca arreica. A quiere decir sí o ninguno. Arreico, ¿qué quiere decir? Son aquellos ríos que tienen tan poquita agua, chicos, que no llegan ni al mar ni a un lago, sino lo poquito que tiene se infiltra, ¿ya? Se mete al subsuelo y se incorpora a lo que serían las aguas subterráneas. ¿Ya? Esos tres tipos de cuencas podemos encontrar. No lo olvides. Cuenca exorreica, que sale al mar, endorreica, que lleva sus aguas hacia un lago mayor, y arreica, que tiene tan poquita agua que lo poco que hay se infiltra, ¿ya? Se mete bajo lo que sería pues el suelo. ¿Ya? Esas serían las tres condiciones que debemos recordar.